El Edén era el comienzo de todo, de la vida, de los seres, de lo puro que aún reinaba en el mundo. Ella caminaba en el Edén antes que Eva y a la par con Adán. Pero esa pureza, aunque hermosa y perfecta, cambiaría su rumbo hacia algo que aún no se había revelado por completo. Lilith. Lilith caminaba sola, sus pasos suaves sobre la tierra que parecían tan frescas como si hubieran sido sembradas en ese mismo instante. Ella no pertenecía a lo que Adán conocía, pero él, sin saberlo, la esperaba. Sus cabellos negros caían como una cascada perfectamente sobre su espalda, y sus ojos, de un azul cristalino, reflejaban la pureza del cielo. No era como las criaturas que Adán había conocido. Lilith era una presencia en sí misma, algo que Adán no comprendía completamente, pero de que de alguna forma sentía suyo. El primer encuentro ocurrió una mañana temprana, cuando el sol aún no había tocado el horizonte de manera plena. Adán estaba observando cómo la creación despertaba a su alrededor. Se levantó de la fría piedra sobre la que dormía. Tocó el césped que se alzaba hacia el cielo con cada brisa que corría. Los árboles le daban sombra y las aguas del río brillaban como un espejo de vida. Él estaba solo, pero no se sentía solo, al menos no al principio. Fue entonces cuando la vio. Se acercaba con pasos firmes. Sus ojos brillaban con una curiosidad que Adán conocía bien. Cuando ella lo alcanzó, un silencio profundo se extendió entre ellos, como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse. Ella no dijo nada, simplemente lo miró, y Adán, incapaz de apartar la mirada de sus ojos, sintió algo profundo dentro de sí. ¿Quién eres?, preguntó él al fin, rompiendo la quietud. Lilith sonrió suavemente. Sin una palabra, su presencia era suficiente. Algo en su mirada dijo todo lo que Adán necesitaba saber. Ella no era su reflejo, pero había algo en ella que lo completaba, algo que hacía que todo en el Edén tuviera un sentido. Soy tu otra mitad, respondió Lilith. Esas palabras resonaron en Adán como un eco lejano, algo que sentía, pero no podía recordar. No entendía cómo podría existir algo como él. El Creador había dado vida a las criaturas y, por supuesto, a él. Pero, ¿cómo él? ¿Cómo era eso posible, Lilith? Como si pudiera leer sus pensamientos, añadió. Adán, fui llamada como el viento, como el río. Mi existencia no depende de tu comprensión. Estoy aquí porque el Edén me necesita. Adán no sabía qué decir. Algo en su interior lo empujaba a acercarse a ella, como si de alguna forma hubiera conocido a Lilith mucho antes de ese encuentro. Y así comenzó a caminar junto a ella, explorando el Edén, no solo con los ojos, sino con algo más profundo que él no podía explicar. Los días pasaron y la relación entre ellos se fue profundizando. Lilith no era como las otras criaturas que Adán conocía. No era dócil ni sumisa como la fauna del Edén. Ella hablaba con una sabiduría que a menudo desbordaba a Adán, como si ella tuviera un conocimiento más allá de todo lo que el Creador había mostrado. Pero no todo era armonía en el Edén. Con cada amanecer, las sombras parecían alargarse más
y las aguas del río se agitaron con una fuerza que Adán nunca había sentido. A pesar de la belleza a su alrededor, algo comenzaba a cambiar. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del río, Adán observó que Lilith estaba distante, observando algo que él no podía ver. ¿Qué ves?, preguntó él. Veo el fin de algo, Adán, respondió ella sin apartar la vista del horizonte. Sus palabras fueron como un presagio, un eco de algo que aún no entendía, pero que la tierra misma parecía advertir. Adán frunció el ceño. La idea de un fin en el Edén parecía absurda. El Edén era eterno, o al menos eso le había dicho el Creador. ¿El fin de qué?, insistió Adán. Lilith finalmente se giró hacia él, sus ojos claros reflejando una mezcla de tristeza y determinación. Hay cosas que no comprendemos y eso me asusta. Hay cosas que veo que tú no ves. Adán se tensó al escuchar esas palabras. Había algo en la forma en que Lilith las decía que no le gustaba. Ella no hablaba como una criatura del Edén. No hablaba como si estuviera diseñada para cumplir una función. Lilith era diferente y eso le daba miedo. Ella no hablaba como una criatura del Edén. No hablaba como si estuviera diseñada para cumplir una función. Lilith era diferente y eso le daba miedo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando ocultar su creciente ansiedad. Lilith dio un paso hacia él. Su figura más imponente bajo la luz del atardecer y le dio un beso suave en la mejilla. El Creador nos trajo a este lugar, pero no es nuestro hogar. Nosotros no pertenecemos a este Edén, Adán. Tienes que comprenderlo. La creación no termina aquí, ni tampoco lo hará nuestra historia. Hay un propósito mayor, algo que no entiendo, pero no es aquí. Las palabras de Lilith comenzaron a sembrar una semilla de duda. Y todo lo que conocía era solo una ilusión. ¿Y si el Edén no era el paraíso que siempre creyó ser? Lilith parecía hablar con una certeza que lo inquietaba. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el Edén, Adán se sentó a la orilla del río. Las aguas que antes parecían tranquilas y apacibles, ahora se agitaban con fuerza, como si todo a su alrededor estuviera cambiando. Lilith estaba a su lado, pero se mantenía en silencio. Ella había dicho la verdad, aunque Adán no sabía cómo procesarla. Lilith susurró en el oído de Adán: el Creador hará algo que cambiará todo, algo que separará nuestros caminos, y tú, Adán, serás parte de ello. Pero cuando eso suceda, recuerda, no fui yo quien te dejó, sino el destino que nos fue impuesto. El Edén ya no parecía el lugar lleno de promesas de amor y armonía. Algo estaba por llegar, algo que lo transformaría todo. Y mientras Adán miraba el brillo de las aguas del río, un pensamiento oscuro cruzó su mente. El fin estaba más cerca de lo que creía. La verdad era que, al igual que Lilith, él también sentía que algo no estaba correcto. Pero, ¿cómo podría dejarlo? ¿Cómo podría enfrentarse al propósito que el Creador había diseñado para él? Y más importante aún, ¿quién era él sin Lilith, la mujer que el Creador dio para él? La noche continuó, pero la sombra de un cambio inminente se cernía sobre ellos, y el primer amanecer del Edén parecía ahora el último. La luz del Edén comenzaba a volverse más tenue con el paso de los días, como si el mismo cielo supiera que algo estaba por ocurrir.
El aire que antes era fresco y lleno de fragancia se sentía pesado, denso, como si estuviera esperando a que se desatara una tormenta. Adán y Lilith seguían caminando juntos, pero entre ellos se había instalado una distancia silenciosa. Adán, ajeno a lo que estaba por suceder, sentía que el Edén ya no era el lugar cálido y lleno de promesas que había conocido. Algo le pasaba en el pecho, algo que no podía identificar. Lilith, por otro lado, caminaba como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Ella no era una de las criaturas creadas para descansar en el Edén, ni una que se conformara con la eternidad de un paraíso perfecto. Desde el primer día en que pisó aquella tierra, entendió que su tiempo allí estaba contado. Aunque disfrutaba de la compañía de Adán y de los días tranquilos que compartían, en lo profundo de su ser sabía que su partida era inevitable. Lilith había estado planeando su despedida desde el primer día en que se dio cuenta de que el Creador la había puesto en el Edén para algo más grande que simplemente acompañar a Adán. La misión que sentía en su interior, el propósito que la impulsaba, estaba más allá de todo lo que había experimentado hasta ahora. El Edén no era su hogar, no lo había sido nunca, y cuando lo comprendió, comenzó a preparar su marcha en secreto. No quería que Adán la siguiera, no quería que él la detuviera. Había llegado el momento de que sus caminos se separaran. Cada tarde, cuando Adán se sumía en su rutina, explorando los rincones del Edén, Lilith encontraba un rincón apartado donde podía pensar, donde podía dejar de fingir que todo estaba bien. Se sentaba entre las sombras de un árbol antiguo, cuyas raíces se entrelazaban con las de la tierra, y ahí, sola con sus pensamientos, comenzando a trazar el plan de su partida. El dolor de esa decisión le quemaba por dentro, pero sabía que no podía quedarse. El Edén había sido su prisión, aunque una prisión dorada, y aunque Adán era su compañero, su amigo, él también era una parte del Edén, un reflejo de lo que el Creador había diseñado. Ella no pertenecía a ese lugar. Mientras Adán estaba ocupado observando las criaturas que convivían en el paraíso, Lilith miraba las estrellas, su único consuelo, las únicas que no habían sido creadas por las manos del Creador. En esas estrellas veía un futuro más allá del Edén, una libertad que el paraíso jamás podría ofrecer. El tiempo se acaba, susurraba para sí misma mientras tocaba su cabello, como si el calor de la tierra que la rodeaba pudiera aliviar el peso de su corazón. No podía decirle nada a Adán, no podía arrastrarlo a su destino, porque él no lo comprendería. El Edén era su hogar, y aunque la relación entre ellos era profunda, el mundo de Adán y el suyo eran demasiado distintos. Cada paso que daban juntos en silencio era uno más hacia la inevitable despedida. Aunque Adán nunca le preguntaba sobre su comportamiento distante, Lilith sentía que él lo notaba. Había momentos, sobre todo en las noches, cuando se sentaban junto al fuego, cuando sus ojos se encontraban. Y por un instante, solo por un instante, él podía ver la tristeza en él. Y aunque no le decían nada, él sentía la desazón en su mirada. Una tarde, después de caminar por el Edén, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas y empezaban a alargarse, Adán se detuvo frente a un claro lleno de flores silvestres. Sus ojos brillaban con la luz del atardecer,
pero algo en su rostro mostraba inquietud. Lilith, dijo su voz suave, pero con un tono que ella conocía bien. ¿Estás bien? Ella lo miró y por un momento todo lo que quería era decirle la verdad. Decirle que su tiempo en el Edén había llegado a su fin. Decirle que debía irse y que no podía quedarse, pero al mismo tiempo no podía. No podía darle esa carga, no podía arrastrarlo a lo que estaba por venir. El Edén lo necesitaba a él y ella lo sabía. Sí, respondió ella, dibujando una sonrisa que no tocaba sus ojos. Solo estoy pensativa, dijo sin decir realmente nada. Adán observó su rostro por un largo momento, pero no insistió. Sabía que algo había cambiado en ella, pero respetaba su silencio. Con el tiempo había aprendido a leer sin palabras, a comprenderla incluso cuando no quería compartir sus pensamientos. Pasaron más días y Lilith comenzó a alejarse cada vez más, aunque de una manera sutil. Tomaba más tiempo sola, explorando los rincones del Edén que aún no habían conocido. Ya no se unía a Adán en sus paseos diarios, ya no se detenía a observar las criaturas del Edén como antes. Ella estaba preparando su marcha, y esa despedida silenciosa comenzaba a ser su único consuelo. Cada noche, antes de dormir, se desnudaba bajo la luz de la luna y se acercaba a la orilla del río. Allí, sumida en la quietud de la noche, escuchaba el murmullo del agua como si el río estuviera hablando. La calma de la noche la rodeaba, pero en su corazón había un eco profundo, un llamado que venía del más allá del Edén. Su destino la esperaba. En ese momento, mientras Adán dormía plácidamente a su lado, sin sospechar nada, Lilith alzó la vista hacia el cielo estrellado, como si buscara algo entre las estrellas. En sus ojos brillaba una mezcla de determinación y tristeza. Sabía que su partida sería inevitable y que cuando el momento llegara, todo cambiaría. No había vuelta atrás. La despedida de Adán sería una despedida para siempre. Pero Lilith no podía quedarse. Ella sabía que aunque el Edén era hermoso, no era su hogar, y no importaba cuánto la uniera a Adán, su vida no podía estar confinada en ese paraíso eterno. Pronto se susurró a sí mismo. Pronto el amanecer llegará al Edén como siempre, con una luz dorada que bañaba la tierra y despertaba a las criaturas del paraíso. Sin embargo, esta vez el aire no era el mismo. Algo faltaba. El canto de los pájaros sonaba algo distante, como si el Edén mismo estuviera en silencio, esperando algo que aún no entendía. Adán se despertó de su sueño profundo, como cada mañana, con los ojos llenos de quietud que solo el Edén podía ofrecer. Estiró los brazos y respiró el aire fresco, pero al mirar a su lado, donde Lilith solía dormir, vio el vacío. No estaba allí. Su corazón dio un vuelco. Se incorporó rápidamente, buscando en cada rincón cercano, llamando en voz baja su nombre, como si ella fuera una criatura que se había perdido en los rincones del Edén. No había respuesta. Lilith pensó mientras el miedo comenzaba a recorrerle el pecho. Algo no estaba bien. Había algo en su ausencia que no podía entender. No recordaba haberla visto irse, ni había oído nada en la noche. Había estado allí la tarde anterior y ahora simplemente no estaba. Adán comenzó a caminar apresuradamente por los caminos familiares que recorrían juntos, pero no la encontró. Su búsqueda lo llevó por cada rincón del Edén, desde los valles floridos hasta las orillas del río, pero Lilith seguía ausente, como si se hubiera desvanecido en el aire. La angustia comenzó a consumirlo como el fuego lento. El Edén
que siempre le había parecido el hogar perfecto, ahora se sentía vacío, solitario, extraño. Cada paso que daba hacia el corazón del Edén parecía vacilarle más el alma. El lugar que antes era lleno de risas y compañía, ahora solo se sentía como una prisión de silencio. ¿Cómo podía ser que Lilith, su compañera desde el primer instante, hubiera desaparecido tan repentinamente? Se detuvo junto al río donde solía sentarse a veces y miró al agua que fluía suavemente, como si nada hubiera cambiado. Pero él sabía que todo había cambiado. El tiempo, como siempre, avanzaba implacable, pero para él ahora era diferente. Todo en el Edén se le escapaba entre los dedos. No comprendía nada de lo que ocurría, pero el dolor de su pérdida lo envolvía por completo. Cuando la tristeza lo envolvía, Adán se tumbó en la hierba mirando el cielo. Allí, bajo el manto de las estrellas, comenzó a recordar los momentos que había compartido con Lilith, las caminatas juntos, las largas conversaciones sobre lo que significaba estar vivos. Los silencios cómodos, los pequeños gestos de cariño, pero ahora esos recuerdos se sentían lejanos, como si pertenecieran a otra vida, a otro tiempo. En ese momento, el cielo sobre el Edén se oscureció de manera repentina y una figura descendió de las alturas. Era el Creador, quien como siempre observaba desde lo alto, pero esta vez descendió con paso firme hacia Adán. Sus ojos brillaban con una luz que irradiaba paz, pero también algo de tristeza. El Creador se detuvo frente a él y con voz profunda preguntó: Adán, ¿por qué estás tan afligido? ¿Por qué este dolor en tu corazón? Adán se incorporó rápidamente, mirando al Creador con una mezcla de desconcierto y angustia. La presencia divina le llenaba de respeto y temor, pero ahora solo sentía una inmensa soledad. Lilith ha desaparecido, respondió Adán, su voz quebrada. La busqué en todo el Edén y no la encontré. No sé qué ha sucedido, pero algo en mi corazón me dice que ya no está aquí. El Creador lo observó en silencio, sus ojos llenos de sabiduría infinita. Después de un momento, habló con calma. Adán, el Edén fue creado para ti, pero no está destinado a ser el hogar de quien no quiere ser parte. Lilith, aunque fue tu compañera, no era la que verdaderamente completaba tu ser. El propósito de tu vida no está atado a ella, sino a algo mucho más grande. Adán sintió que un peso pesado se posaba sobre su pecho. A pesar de las palabras del Creador, sentía que todo en él luchaba por comprender. No quería creer que Lilith no había sido su compañera perfecta, su igual. No quería creer que todo lo que había vivido con ella no era más que una ilusión. Sin embargo, la verdad de esas palabras le dolía profundamente. ¿Por qué?, preguntó Adán con un susurro. La tristeza teñida de rabia. ¿Por qué me la has quitado? El Creador dio un paso hacia Adán y con una mano suave, pero firme en su hombro, lo miró a los ojos, porque todo tiene un porqué, pero el porqué tiene su tiempo. Tu propósito está más allá de este jardín. Tienes algo más que ser, algo que trasciende lo que has conocido aquí. Adán, derrotado, cayó de rodillas en el suelo. La tristeza lo consumía y la sensación de abandono era más fuerte que nunca. El Creador, con una mirada profunda, pareció comprenderlo todo. No llores, Adán, dijo suavemente. El destino tiene planes para ti. Adán, sin fuerzas para resistirse, cerró los ojos. El Creador lo observó por un momento. Luego extendió su mano hacia el cuerpo de Adán, tocando suavemente su costado. Una brisa suave recorrió el Edén
y Adán cayó en un sueño profundo, un sueño que parecía llevarlo más allá del Edén, más allá de todo lo que conocía. Mientras dormía, el Creador le quitó una de sus costillas, con una precisión que solo él poseía, sin causar dolor, sin que Adán se despertara. Con esa costilla formó a Eva, la nueva compañera de Adán, y mientras lo hacía, borró de la mente de Adán cualquier recuerdo de Lilith. Ya no quedaba rastro de ella en su corazón ni en su mente. Lilith había desaparecido de su vida, no solo físicamente, sino también de su memoria. El Creador, con una suavidad infinita, despertó a Adán en el Edén. Sus ojos se abrieron lentamente y al mirar a su alrededor vio a una mujer a su lado, una figura hermosa y perfecta que lo miraba con una sonrisa amable. «Soy Eva», dijo ella, su voz suave como un susurro. «Tú y yo estamos destinados a estar juntos». Adán lo miró sin reconocer en ella nada de lo que había perdido. Todo parecía tan nuevo, tan fresco. Los recuerdos de Lilith se desvanecieron por completo, reemplazados por una nueva figura, una nueva historia, una nueva vida. Y en el Edén, el siglo continuaba, pero Adán ya no recordaba a la mujer que había caminado a su lado, antes bajo el sol dorado del paraíso. Lilith caminaba sola, fuera de los confines del Edén. El Edén, un lugar lleno de belleza y pureza, ya no era su hogar. Aún sentía el eco del jardín en su ser, los recuerdos de Adán y las promesas que nunca se cumplirían. La libertad que había anhelado siempre se le ofreció al precio de la separación. Pero fuera del Edén, Lilith comprendió que la libertad no significaba paz. A medida que sus pasos se alejaban de aquel paraíso, el mundo que la rodeaba se volvía más oscuro, más agreste. La tierra era más áspera, las criaturas más peligrosas. En muchos aspectos, el mundo exterior parecía estar en caos, pero ella, con su sabiduría adquirida en el Edén, sabía cómo navegar a través de él. No era solamente su belleza lo que la distinguía, ni solo su rostro de fría perfección. Había algo más profundo en ella, una conexión mística, una afinidad con fuerzas primordiales que no eran del Edén, sino que venían de antes, de más allá de la creación misma. Lilith no fue creada para encajar. El Creador la había colocado en el Edén para un propósito que no comprendía en su totalidad. Pero una vez fuera de ese lugar, entendió con claridad. Su destino era ser una figura que desafiaba las normas, una presencia que no se sometería a ninguna creación, a ninguna idea impuesta por las manos de Dios. Ella era la disonancia, la vibración que rompía la perfección, la nota que nunca encajaba en la melodía de la vida. Y por ello, en su alma había un fuego indomable, una libertad salvaje que solo podía encontrar fuera del Edén. Después de su partida, Lilith había sentido una conexión extraña y casi mágica con la naturaleza, con la tierra misma. Podía sentir la vibración de la vida en los árboles, en el agua, en el viento. Con una voluntad imponente, aprendió a usar esa energía que fluía por el mundo como si fuera su hijo. El viento era su aliado, el agua su confidente, y más allá de la naturaleza, las fuerzas místicas de seducción y poder que había cultivado a lo largo de su existencia comenzaron a despertar en ella. Lilith entendió que no solo era un ser de belleza o fuerza, sino que poseía una magia que nadie podía comprender del todo. Era la magia de la atracción, la magia de la seducción, un poder antiguo que provenía de la noche, de lo oculto, de lo profundo. Tenía el poder de atraer, de hipnotizar,
de dejar a los hombres en un estado de deseo ciego. Pero Lilith no era una mujer que se entregara fácilmente. Su magia era suya y no la usaba de manera gratuita. La seducción que emanaba de ella no era solo física, era espiritual. Era la manipulación de la mente, el alma, el deseo más profundo de aquellos que la observaban. Con el paso de los siglos, la humanidad creció y Lilith observó desde las sombras cómo los hombres y mujeres formaban sociedades, construían ciudades y desarrollaban religiones. A medida que la humanidad se expandía, también lo hacía su poder. Ella no solo seducía a aquellos que se cruzaban en su camino, sino que aprendió a manipular el deseo, a jugar con las emociones de los mortales. La seducción se convirtió en su arte, pero no solo física. Ella dominaba las emociones humanas, la lujuria, el amor, la desesperación. Era capaz de influir en los sueños, de mostrar como una figura celestial o demoníaca, dependiendo de lo que quisiera que el mortal creyera. En sus viajes por el mundo, Lilith encontró a aquellos que la adoraban, aquellos que se rendían ante su poder sin saber por qué. Ella caminaba entre ellos como una diosa, tocando sus vidas y sembrando semillas de caos o placer según su voluntad. Pero a pesar de su poder, nunca dejó de sentirse apartada, nunca dejó de buscar algo que fuera más allá de la superficie de lo que ofreciera la humanidad. La magia que Lilith poseía no era solo de seducción. Con el tiempo también descubrió que podía transformarse, no solo en cuerpo, sino en alma. Ella podía cambiar su apariencia, volverse invisible a los ojos de aquellos que la rodeaban, o incluso influir en la mente de los mortales para que olvidaran su existencia. La transformación era su refugio. A medida que la humanidad avanzaba, Lilith se convertía en muchas cosas: una reina, una hechicera, un espíritu en la oscuridad, un susurro en la mente de los hombres. Su naturaleza era como un río impetuoso, siempre fluyendo, siempre cambiando, pero nunca estancado. Los pueblos que encontraba en su camino eran testigos de su poder. Algunos la temían, otros la adoraban. Se le conocía con muchos nombres, dependiendo de las creencias de quienes la observaban. La serpiente, la diosa madre, la hechicera de la noche. La magia que emanaba de ella era tan poderosa que aquellos que intentaban comprenderla solo llegaban a la conclusión de que ella era un misterio, algo imposible de desentrañar. Sin embargo, había un tema recurrente en todos sus encuentros: la dualidad de su ser. Lilith era el reflejo de todo lo que los mortales deseaban, pero también de todo a lo que temían. Era el deseo, pero también la vergüenza. Era el amor, pero también la destrucción. Aquellos que se acercaban a ella a menudo se veían atrapados en su hechizo, sin poder escapar. La mayoría caía bajo su influencia, incapaces de resistirse a la magia que desprendía, y cuando se alejaban se sentían vacíos, como si un pedazo de su alma hubiera quedado atrás. Lilith nunca reclamó la devoción de los hombres. Para ella, el control sobre ellos era un juego, el juego que solo ella comprendía completamente. Y mientras los mortales buscaban explicaciones para lo inexplicable, mientras creaban religiones y mitos para explicar lo que no podían comprender, Lilith continuaba con su destino, lejos del Edén, lejos de Adán, pero siempre presente. Siempre recordaba, incluso en los rincones más oscuros del alma humana. A medida que pasaban los siglos, Lilith vio el crecimiento de la humanidad, el progreso
y la decadencia de sus civilizaciones. Las grandes ciudades surgían, las culturas florecían, pero ella, eterna, seguía siendo una sombra en su historia. Su magia, su seducción, su poder siguieron intactos a través del tiempo. A veces, cuando se miraba en el agua de un río o en la superficie de un lago, veía en sus ojos el reflejo de su pasado, de su conexión con Adán. Pero eso ya no lo perturbaba, ya no se preocupaba por lo que había dejado atrás. El Edén ya era un recuerdo lejano y la humanidad, en su expansión y caos, se habían convertido en su verdadero reino. Lilith, la primera mujer, la que nunca encajó, la que no fue hecha para la perfección del Edén, ahora era algo más, una fuerza primordial, un espíritu libre, una hechicera que caminaba entre los mortales, una diosa en la sombra eterna y peligrosa. La noche se extendía como un manto sobre la tierra y Lilith, desde su lugar apartado en las montañas, observaba las estrellas. Habían pasado siglos desde su partida del Edén, pero la soledad que sentía no era menos profunda. Sin embargo, el curso de la humanidad y el impulso de su propio destino la habían llevado por caminos más oscuros y complicados de lo que había imaginado. El Edén estaba detrás de ella, pero ahora era otro tipo de poder lo que la atraía, la rebelión. Había escuchado rumores, murmullos en los vientos, susurros entre los humanos. Había algo en el aire, algo que se agitaba en las sombras, algo que le hablaba de una posibilidad, de una fuerza que se levantaba contra las reglas del cielo. Los vigilantes, aquellos ángeles caídos que desafiaban el mandato de Dios y descendían a la tierra para tomar esposas humanas, habían comenzado a moverse, y Lilith, como siempre, no pudo resistir la tentación de aliarse con aquellos que se oponían a las restricciones impuestas por el cielo. Los vigilantes, quienes se habían desviado del propósito divino, rechazaban las normas que les habían sido dadas. En lugar de permanecer en los cielos, se habían aventurado en la tierra, tomando esposas de entre las hijas de los hombres y engendrando una descendencia que desafiaba todo lo que se conocía. Este acto, uno de desobediencia y desafío, atraía a Lilith, pues en su alma libre siempre había una afinidad por aquellos que desafiaban el orden impuesto. Una noche, en la oscuridad más profunda, Lilith habló con ellos. Los vigilantes no eran como los ángeles que había conocido en el Edén, seres de luz y bondad. No, estos ángeles caídos estaban marcados por el peso de su rebeldía, pero también por una fuerza y determinación que Lilith entendía. No estaban dispuestos a someterse a las reglas del cielo, y ella a su vez no deseaba estar bajo la autoridad de nadie. Se acercaron a ella como si supieran que Lilith tenía algo que ellos necesitaban, un entendimiento profundo de la naturaleza, del poder, una sabiduría adquirida a través de su propia rebelión contra la creación perfecta del Edén. Ellos deseaban más que simplemente tomar esposas humanas, querían desatar su propio destino, libre de la voluntad de Dios. Y Lilith, comprendiendo esa sed de libertad, se unió a ellas. En las conversaciones que compartieron, Lilith les habló de su propio éxodo del Edén, de cómo había sido desterrada, no solo por desafiar las reglas impuestas, sino porque no podía encajar en un mundo diseñado para la perfección. Ella comprendía el fuego rebelde que los consumía, el deseo de crear algo nuevo sin ser supervisados por ninguna deidad. Los vigilantes le ofrecieron un propósito más grande, uno que le ayudaba a comprender que su lucha no era solo contra el Creador, sino contra el orden mismo.
contra las limitaciones que les habían impuesto. A lo largo de los años, Lilith y los vigilantes trabajaron en conjunto, compartiendo conocimientos prohibidos con la humanidad. Les enseñaron a los hombres a dominar la alquimia, a comprender las estrellas, a leer los secretos ocultos en la tierra. Lilith, por su parte, les enseñó a controlar el deseo, la pasión y las emociones, los secretos de la seducción y la manipulación, habilidades que perfeccionó a lo largo de los siglos. Juntos ayudaron a aquellos humanos dispuestos a desafiar las normas de la creación, a romper los lazos contra la tradición y a forjar un nuevo destino. Pero el destino de Lilith no estaba sellada solo en las sombras. El rey Salomón, el sabio rey de Israel, un hombre cuya fama por su inteligencia trascendió generaciones, también sintió la presencia de Lilith. Había oído historias sobre ella, sobre su naturaleza, sobre su fuerza y magia. Salomón, sediento de sabiduría, deseaba entender la esencia de Lilith, el poder que residía en su ser y la verdad detrás de su rebelión. Sabía que como rey debía comprender las fuerzas que influían sobre su mundo. Y la historia de Lilith, la mujer que había sido desterrada del Edén, lo intrigaba profundamente. Una noche, bajo la luz tenue de las lámparas de aceite, Salomón invocó a Lilith, no a través de hechizos ni magias prohibidas, sino con una sabiduría que solo él poseía. La capacidad de entender y tal vez incluso controlar las fuerzas más misteriosas del universo. Mientras meditaba, la figura de Lilith apareció ante él, como una sombra que se materializaba en la luz. Su belleza era inquietante, pero también fascinante, y cuando habló, su voz era como un susurro en el viento, profundo y antiguo. ¿Qué deseas, rey Salomón?, preguntó Lilith, su mirada fija en él, como si pudiera ver a través de su alma. Salomón la observó en silencio por un largo momento, sopesando sus palabras. «Vengo a ti porque deseo comprender», dijo él sin rodeos. «He oído muchas historias sobre ti, sobre tu huida del Edén y tu naturaleza única. Quiero saber quién eres realmente, Lilith. Quiero saber por qué dejaste el Edén y qué es lo que realmente buscas en este mundo. ¿Qué es lo que deseas sino la paz ni el refugio? ¿Qué es lo que buscas sino el cumplimiento de tu destino?» Lilith sonrió con suavidad, pero en sus ojos brillaba una sabiduría antigua, casi insondable. «Mi huida del Edén no fue un acto de simple rebelión, Salomón», respondió con calma. «Fue un acto de libertad. El Edén no me ofrecía un lugar para mí. Fui creada para encajar, pero no encajaba en su perfección. No quería ser parte de un mundo de reglas y limitaciones. No quería ser una pieza de un rompecabezas diseñado por un poder que no entendía. Mi propósito siempre ha sido el de desafiar, el de crear. No deseo paz, porque la paz solo existe cuando hay una guerra. Mi propósito es forjar mi propio camino, libre de las restricciones impuestas por los cielos». Salomón lo observó en silencio, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Él también había deseado la libertad, pero en una forma diferente. Había buscado la sabiduría y el conocimiento, y pensaba que podría alcanzar por medio de la razón. Pero Lilith estaba mostrando un camino distinto, uno que iba más allá de las palabras o las leyes, uno que tocaba los cimientos mismos de la existencia. «Entonces, ¿qué es lo que deseas de la humanidad?», preguntó Salomón con una nueva comprensión en su voz. «¿Por qué ofrecer tus secretos a aquellos que te siguen?». Lilith se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una luz propia. «Porque la humanidad
Rey Salomón es como yo, no está hecha para encajar en los moldes que otros me imponen. Es rebelde por naturaleza, y mientras más intenten dominarla, más se levantará contra las fuerzas que buscan controlarla. Yo ofrezco lo que nadie más puede, la libertad de ser quienes son, sin reglas ni límites. Salomón se quedó pensativo. La conversación con Lilith no solo le ofreció respuestas, sino también nuevas preguntas. Él comprendió en ese momento que el camino hacia el poder no solo pasaba por la sabiduría tradicional, sino también por la aceptación de lo prohibido, de lo oculto. Y Lilith, la madre de todas las rebeldes, había sido el catalizador de ese entendimiento. Con una última mirada, Lilith se desvaneció, dejando a Salomón con un sentimiento de admiración, pero también con una creciente inquietud. Sabía que su encuentro con ella cambiaría algo dentro de él, pero no sabía qué exactamente. Lilith, la primera mujer, la rebelde eterna, continuaba su viaje a través de los vigilantes, a través de los hombres. Seguía desafiando las reglas del cielo, dejando su huella en el corazón de aquellos que se atrevían a seguirlo. En las sombras del mundo, entre la frontera, entre lo humano y lo sobrenatural, existía una figura que desafiaba cualquier intento de comprensión. Era Lilith, un ser de belleza indescriptible, cuyo poder y misterio parecían provenir de las mismas fuerzas que regían la vida y la muerte. Un ser enigmático, cuyo nombre se susurraba con respeto y temor. Una presencia que caminaba entre los mortales y los inmortales, desafiando las leyes naturales, convirtiéndose en la encarnación misma de lo prohibido. Lilith no era simplemente una mujer hermosa, su belleza era un hechizo por sí misma, un encanto tan profundo y antiguo que atrapaba a quienes la miraban. No era solo su apariencia lo que la hacía irresistible, era su esencia, algo intangible que desbordaba desde su ser. Ella era como un sueño y una pesadilla al mismo tiempo, una creación de luz y sombra, una mezcla perfecta entre lo celestial y lo demoníaco. Los mortales que caían bajo su hechizo no solo deseaban su cuerpo, sino también su alma y su poder. Y aquellos que caían más profundamente en su influencia no sabían si eran víctimas o voluntarios de la magia que ella esparcía. Desde su expulsión del Edén, Lilith se convirtió en la representación misma del deseo humano más profundo y al mismo tiempo de sus temores. Los mitos la llamaban de muchas maneras Sucubus, la demoníaca seductora de la noche, la madre de los monstruos de aquellos seres nacidos de la unión entre los vigilantes y los humanos. Su nombre estaba impregnado en la historia de la humanidad, como un susurro oscuro, un recordatorio de que el deseo podía ser tanto una bendición como una maldición. En el oscuro velo de la noche, cuando los hombres se entregaban a sus sueños más impuros, Lilith se deslizaba hacia ellos. Nadie sabía si era real o solo una visión, pero aquellos que la veían sentían la misma sensación, un deseo irrefrenable, una conexión más allá de lo terrenal, algo que lo desbordaba, que los consumía, pero ella no era una simple figura de lujuria. Lilith era mucho más que una entidad capaz de mover los hilos del destino con la suavidad de una caricia y la dureza de un golpe mortal. La belleza y la seducción eran sus armas, pero su verdadero poder residía en algo mucho más profundo, el conocimiento y el control de las emociones más primitivas. A medida que los siglos pasaban, Lilith fue cambiando, adaptándose a las nuevas culturas, a las nuevas creencias. Los hombres la temían, la deseaban, la adoraban, y en cada sociedad
se tejían un nuevo mito sobre su figura. En una era una diosa de fertilidad, una madre primordial que otorgaba vidas a los seres humanos. Pero también les recordaba que la vida estaba irremediablemente unida a la muerte. En otra era la figura de la mujer traidora, la que rompía los lazos con los cielos, la que había osado desafiar el orden divino. Cada cultura le daba un rostro diferente, pero siempre permanecía la misma, una mujer que no podía ser gobernada, un ser que siempre buscaba su propio camino, una figura inalcanzable, tan hermosa como peligrosa. Lilith, consciente de su poder, nunca permitió que nadie la dominara. Aunque la tentación estaba a su alcance, nunca fue una súbdita de los dioses ni de los hombres. Su existencia era suya y solo suya, un viaje de autodefinición y autodeterminación. El Creador la había colocado en el Edén, pero ella no era una creación que pudiera ser controlada o contenida en ninguna forma. Se había revelado, sí, pero no porque simplemente deseara el caos, sino porque no podía vivir bajo las reglas impuestas por otros. Lilith necesitaba ser libre, necesitaba ser ella misma, incluso si eso significaba caminar sola. En la antigua tradición de los sucubus, Lilith era la figura primordial. Los sucubus eran demonios que se alimentaban de la energía vital de los hombres, a través de la seducción y el placer sexual. Pero lo que muchos ignoraban es que Lilith no era simplemente una entidad que cazaba y consumía. Ella era un reflejo del deseo más profundo del alma humana. Se alimentaba de las emociones más intensas, el deseo, el miedo, la desesperación, el amor. Era un ser que no solo deseaba el cuerpo, sino que anhelaba el alma de los mortales, pues entendía que la verdadera esencia de un ser humano se encontraba en sus emociones más oscuras. Lilith no vivía según las normas, no creía en la idea de un destino predeterminado. Para ella, la vida era una serie de elecciones, una secuencia de momentos en los que el poder de tomar decisiones era lo único que realmente importaba. Los humanos, aunque limitados en su comprensión, también tenían ese poder, y ella les ofrecía una oportunidad para explorar esos límites, para ver hasta dónde podían llegar en la búsqueda de sus propios deseos y deseos más profundos. Ella era una mujer que se negó a ser gobernada, una mujer que eligió ser su propio camino, sin importar los sacrificios o las consecuencias. No le importaba la aprobación del Creador, ni los juicios de los hombres. No buscaba el amor, ni la guerra, ni la paz, solo que simplemente se entregaba al momento, al instante en que todo podía cambiar con un solo gesto, una sola palabra, una sola mirada. En su mundo, el poder no era algo que se otorgaba, sino algo que se tomaba, y ella tomaba sin reservas. Aunque muchos temían su nombre, muchos otros lo deseaban. La historia de Lilith era una historia de contradicciones. Era la madre de los monstruos, pero también la madre de todos los deseos humanos. Era la mujer que había sido desterrada, pero también la que había elegido su destino. En su ser había una tensión entre lo humano y lo natural, entre la luz y la oscuridad, entre el amor y la venganza. Nadie podía comprender completamente, y eso era exactamente lo que la hacía tan poderosa. Era un enigma, un misterio que nunca podría resolverse. Lilith se convirtió en una figura mitológica, un ser cuyo nombre y esencia cruzaron siglos, generaciones y civilizaciones. Ella vivía entre los mortales, pero nunca era completamente parte de ellos. Era una sombra que los seguía, una voz que susurraba en sueños,
una mujer que vivía en la frontera entre lo posible y lo prohibido. Y en el fondo su mayor poder radicaba en su libertad, la libertad de ser quien ella elegía ser, sin restricciones, sin límites y sin miedos. Ella no necesitaba ser comprendida, ni adorada, ni temida. Lo único que importaba para Lilith era ser ella misma, sin arrepentirse, sin mirar atrás. En el universo de la seducción y el deseo y la magia, ella era la reina, la madre, la amante y la demoníaca musa. En su naturaleza, Lilith encontró su propósito, ser lo que otros temían ser, pero también lo que anhelaban llegar a ser, libre. La historia de Lilith, Adán y el Edén no es solo un relato antiguo, sino una profunda lección sobre el deseo humano, la libertad y las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Al observar cómo se desarrollan los eventos entre Adán y Lilith, es inevitable reflexionar sobre el contraste entre lo que deseamos y lo que el Creador tiene preparado para nosotros. Adán pensó que Lilith era su alma gemela. Desde el principio, su conexión parecía ir más allá de lo físico, una alianza destinada a completarse mutuamente. Sin embargo, cuando se dieron las primeras señales de que Lilith no encajaba en el Edén, Adán no comprendió que el plan del Creador para él no se limitaba a lo que él deseaba. Para Adán, la belleza, la seducción y el deseo que Lilith representaba eran todo lo que su corazón deseaba. Lo que él no sabía es que la perfección del Edén no estaba destinada a ser una elección humana, sino una parte de un plan divino mucho más grande, un plan que no estaba basado en los deseos inmediatos, sino en un propósito mayor. Lilith, al igual que Adán, también se rebeló. No aceptó el rol que le fue impuesto, ni la limitación de vivir bajo un orden divino que no entendía ni compartía. Ella representó la figura que se negó a someterse, a seguir una senda que no se alineaba con su esencia. Aunque su decisión de salir del Edén parecía un acto de valentía, de desafío y de libertad, en realidad también fue una declaración de independencia, de búsqueda de un camino propio, sin tomar en cuenta las implicaciones más profundas de su alejamiento de la perfección. Aquí es donde entra el dilema más profundo, el libre albedrío. Dios nos otorgó la capacidad de elegir, de decidir entre diferentes caminos, entre lo que queremos y lo que Él desea para nosotros. Esa libertad puede ser vista como una bendición y a veces como una maldición. El libre albedrío es el don más poderoso y al mismo tiempo el más peligroso que poseemos. Nos da el poder de construir nuestro destino, de tomar nuestras decisiones, pero también nos pone frente a la responsabilidad de esas decisiones. Adán, en su amor y apego a Lilith, no entendió que el plan de Dios para él era diferente al que él mismo deseaba. Él pensaba que Lilith era su alma gemela, su igual perfecto, pero al final se dio cuenta de que el verdadero propósito para él no se encontraba en su unión con Lilith, sino en lo que vendría después. Dios, al separar a Adán y Lilith, no lo hizo para castigar, sino para guiarlo hacia un propósito más grande que solo él comprendía. Y en ese mismo acto de separación, el Creador también mostró a Adán que el amor verdadero no siempre sigue las expectativas que tenemos de él. A veces el amor verdadero se revela en formas que no son las que imaginamos, en caminos que no planeamos. El libre albedrío nos permite elegir cómo responder
a las circunstancias de nuestra vida. Podemos elegir seguir el camino que nos lleva hacia la paz, el entendimiento y el propósito. O podemos elegir el camino que nos lleva al caos, la confusión y al sufrimiento de cada decisión. Por pequeñas que sea, tiene un impacto profundo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Lilith utilizó su libre albedrío para seguir su propia senda, para desafiar el orden divino y crear su propio destino. Su decisión de alejarse del Edén llevó a convertirse en una figura poderosa y temible, un ser que representa tanto el poder de la seducción como la rebelión. Sin embargo, su camino también estuvo marcado por la soledad y la separación. A pesar de su independencia, Lilith nunca dejó de ser una figura incompleta, un reflejo de la lucha interna entre el deseo de ser libre y la necesidad de conexión. Adán, por otro lado, aunque parecía seguir el camino divino al principio, también fue influenciado por su propio deseo. La decisión de Dios de crear a Eva separando a Adán de Lilith le mostró a Adán que el verdadero propósito de su vida no era simplemente seguir lo que su corazón deseaba, sino aprender a comprender y aceptar lo que le fue destinado. Eva, como su nueva compañera, no era una réplica de Lilith, sino una mujer que cumplía con un propósito diferente en el plan divino. La unión de Adán y Eva representa una forma más alta de entendimiento, una forma de amor que trasciende lo que solo el deseo puede ofrecer. El libre albedrío entonces nos da la capacidad de actuar, de elegir qué caminos tomar, pero no siempre esos caminos serán los que nos llevan a la verdadera felicidad. El deseo de la humanidad puede ser fuerte, pero el plan de Dios es más sabio, más grande y más profundo de lo que podemos comprender con nuestra mente limitada. A veces lo que creemos que queremos no es lo que necesitamos. La vida nos presenta desafíos, nos pone en situaciones que no elegimos, pero en esos momentos es cuando el plan divino tiene la oportunidad de revelarse, de mostrarnos algo más grande que nuestros propios deseos. Al final, tanto Adán como Lilith tuvieron que aprender que sus deseos no siempre eran el reflejo de su verdadero propósito. Cada uno eligió un camino y ambos se enfrentaron las consecuencias de sus decisiones. Pero lo hermoso del libre albedrío es que siempre tenemos la capacidad de cambiar, de arrepentirnos y de encontrar nuestro verdadero camino. La clave es reconocer que aunque nuestras decisiones son nuestras, el propósito de nuestra vida está siempre guiado por algo mucho más grande que nosotros mismos. Y al comprender eso, encontramos la verdadera libertad. La libertad de alinearnos con el propósito divino, de vivir en armonía con el plan más grande que Él tiene para nosotros. El libre albedrío nos da la oportunidad de elegir el bien o el mal, de seguir el camino que nos llevará a la luz o al oscuro laberinto del deseo insatisfecho. Cada día que vivimos es una oportunidad para reflejar lo que Dios quiere de nosotros. Desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén, aprendemos una lección muy clara. La obediencia a Dios trae bendiciones y la desobediencia trae consecuencias. Eva decidió no seguir la instrucción divina y eso cambió todo, pero lo importante no es quedarnos en el error, sino aprender de él. Así como Dios nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo, debemos vivir nuestra vida como ejemplo de obediencia y amor. Cristo no solo vino a enseñarnos el camino, sino a mostrarnos con su propia vida cómo debemos caminar. Él vivió para servir, amó a todos sin esperar nada a cambio, y ante las adversidades siempre obedeció a su Padre. Ese es el modelo que tenemos que seguir, ser la sal de la tierra, como nos mandó
no es solo una tarea, es un llamado a vivir cada día, reflejando su amor, su paz y obediencia. No se trata solo de palabras, sino de las acciones. Cada día debemos esforzarnos para ser mejores, por hacer lo que Dios quiere, por vivir con propósito y por ser un ejemplo para los demás. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros, necesita ver en nuestras vidas la luz de su amor. Y eso se logra así, como Él vivimos con obediencia y amor. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas que vivan con principios, que den testimonio de la verdad y que a través de su vida muestren el amor de Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser ese ejemplo, y si lo hacemos, seremos bendecidos. Y a través de nosotros, muchos más conocerán la gracia y el amor de Dios. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y deja tu comentario. Que la bendición de Dios te acompañe siempre.